Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Vamos a ver quién está por aquí. Un miércoles más. Esta semana doble sesión, hemos tenido doble el lunes y hoy otra vez de nuevo estamos aquí en el Club de Lectura Simétrico para hablar de este precioso libro, Aprendiendo con Denise. Vamos a estar con Lina Toro, con Juan Herreros y con Pablo Lalquiaga. Estoy esperando verles por aquí, que se asomen por aquí. Bueno, ya veo a Lina, veo a Pablo. El único que nos falta es Juan. Dadme unos minutillos, Lina, Pablo, mientras tanto. Voy a aprovechar, como siempre, estos minutos, estos primeros minutos, para agradecer a nuestros queridos invitados del lunes pasado, Carlos Irizarry y José María Gutiérrez Noguera, con quienes estuvimos hablando del libro Cómo gestionar tu estudio de arquitectura. Tenéis la sesión, por supuestísimo, subida ya en nuestro perfil, podéis ir a visitarla cuando queráis. Yo sé que a veces los directos pues no puede ser porque estáis a otras cosas, pero que sepáis que siempre dejamos todas las sesiones disponibles para que las veáis cuando queráis o podáis, ¿vale? Recordaros también que podéis participar de este directo comentando, preguntando, o bien en esta casillita que tenemos aquí de comentarios, o bien en el simbolito de preguntas, para trasladárselo todo a nuestros queridos invitados de esta tarde. Ya veo a Juan que se une. Vamos allá, vamos a invitar a los tres perfiles por que me aparece aquí, y Pablo también. Vamos allá. Hola Lina, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Juan, bienvenido. Hola María, Y ¿qué tal? Pablo, aquí también tenemos, bueno, qué maravilla, qué alegría. Hemos Todos a la empezado vez y Pues todos a la ya, primera. Es increíble. a la primera. bueno. Bueno, ¿me escucháis todos? ¿Me veis todos? ¿Os veis entre vosotros todos? ¿Sí? Sí. Sí, hola Sí. Pablo, ¿qué tal? Hola Hola Pablo, Juan, hola Lina. ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy bien. Bueno, qué alegría teneros a los tres aquí Igualmente. en el Club de Lectura Simétrico para hablar de este precioso libro, Aprendiendo con Denise. Si os parece, como hago siempre, yo sé que todo el mundo que está aquí detrás y que están entrando todos y todas en masa, y a quienes saludamos esta tarde de miércoles y daremos las gracias por vernos, os voy a presentar. Yo sé que todos saben quiénes sois, pero yo creo que es de rigor presentaros un poquito a cada uno. Voy a empezar, si os parece, por Lina Toro, que ya ha estado en este club. Ahora hablaremos también de ese libro, pero lo tengo que mencionar. Es arquitecta por la UPV de Medellín, doctora internacional por la ETSAM UPM. Tu tesis doctoral, Lina, pues ha recibido el premio extraordinario UPM y también el premio COAM. Has desarrollado tu carrera docente pues en diversas universidades. Vamos a mencionar, por ejemplo, la ETSAM, por supuesto, el EA University o una de Chile. Has sido visiting scholar en Columbia y en la TU de Berlín, y además eres investigadora postdoctoral Margarita Salas UPM entre 2022 y 2024. Fundaste 2+1 Arquitectos y Lina Toro Arc, en tu obra, de la que podemos mencionar, pues, por ejemplo, Behind the Scenes o 102 viviendas en Carabanchel, ha sido publicada en numerosas revistas, Domus, El Croquis, Amaste, muchas más, por supuesto, y ha recibido, bueno, pues más de 33 premios, tengo por aquí apuntado. Has sido también codirectora de la revista del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España entre 2006 y 2013, y fuiste coeditora y comisaria de Monoespacios, 15 exposiciones y libros también en el COAM, en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Eres autora, y por eso digo que ya he estado en este club, del libro Pedagogías dibujadas para tiempos de crisis. Tenéis, ahí está, ese, que podéis ver la sesión y también ir a por el libro, por supuesto, bueno, a nuestra web, a las librerías, por supuesto. Es la autora de este maravilloso libro del que venimos a hablar hoy, Aprendiendo con Denise. Así que muchas gracias, Lina, por volver al club. Muchas gracias. Gracias a Voy ahora, vosotros. gracias de corazón. Vamos a hacer todos publi, venga, vamos a ponerlo todos a la vez aquí, No, para que quien no se entere, ponlo tú también, Lina.
¡Hala! Para quien no lo sepa, aprendiendo con Denise esta tarde. Vamos ahora, por supuesto, con nuestro queridísimo Juan Herreros. Juan, tú también habías estado en el club de lectura, no en este formato, pero ya habías venido. Es doctor arquitecto, catedrático de proyectos arquitectónicos en la ETSAM, full professor de la Columbia University. Ha sido profesor, pues la verdad, Juan, en todo el mundo. Voy a decir algunas, pero es que ha sido profesor en todo el mundo. Entonces, voy a mencionar la EPF de Arquitectura de Lausanne o la Architectural Association o también en la Universidad de Chicago, en el Instituto Tecnológico de Chicago. Has dictado, pues, cientos, si no miles de conferencias, cursos y seminarios también por todo el mundo. Eres autor de numerosas publicaciones y de libros como Isla Ciudad, Palacios de Diversión, Caducidad, Educación y Energía, por mencionar algunos, pero el que yo tengo que decir y barrer para casa es Textos Críticos 9, que está también en ediciones asimétricas, en colaboración con el Departamento de Proyectos de la Escuela. En 1984 fundas Ábalos y Herreros con Iñaki Ábalos, en 2006 Herreros Arquitectos y en 2014 Estudio Herreros, que es con el que además te estás conectando ahora mismo en la cuenta. Si no le seguís, ir a hacer el favor todo el mundo allí a Estudio Herreros, cuyo primer socio será Jens Richter, y bueno, pues tu obra, Juan, se reparte también a nivel internacional, pues España, Panamá, Oslo, Corea del Sur, Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía que habías visitado este club de lectura precisamente con la exposición que hubo sobre el Museo Munch de Oslo en Centro Cibeles, que la estuvimos viendo aquí. Por cierto, la seguís teniendo ahí en la lista, así que si bajáis un poquito, si bajáis un poquito la vais a encontrar. Además, Juan, pues eres International Fellowship del Royal Institute of British Architects y has recibido muchísimas distinciones. Por supuesto, vamos a mencionar también la distinción de Arquitecto del Mundo por el Colegio de Arquitectos de Lima o la nominación a la medalla de la de la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos, de USA. Así que muchísimas gracias, Juan. Es el prologuista de este libro de Aprendiendo con Denise, al que le agradecemos doblemente el prólogo y además estar esta tarde aquí. Gracias, Juan, por venir. Y nada, Pablo, me quedas tú, que además vas a ser el primero en hablar, o sea que voy a por ti ahora. Pablo Lalquiaga es arquitecto y doctor arquitecto por la Escuela de Madrid, también por la ETSAM UPM. Pues desarrollas tu labor profesional en diferentes estudios, pues al principio en Alison y Peter Smithson o en el estudio de Chipperfield, pero en la actualidad, por supuesto, codiriges el estudio Lalquiaga Arquitectos, en el cual pues desarrollas proyectos también en diferentes escalas, de edificación hasta urbanismo, por supuesto. Todos tus proyectos, muchos de ellos han sido publicados y premiados en numerosas ocasiones, como por ejemplo el premio COAM o el premio Ars Prima o el Sánchez Esteve por el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Desarrollas, Pablo, tu labor docente como profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Alfonso X el Sabio y eres autor de numerosas publicaciones. Vamos a mencionar, por supuesto, el libro de las curvas y es nuestro querido vicedecano en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y Pablo, perdóname, pero te toca arrancar esta sesión contando un poco qué es este libro que sigue esta colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Madrid y Ediciones Asimétricas. Te cedo la palabra, Pablo, te toca empezar. Gracias, María. Nada, bueno, yo soy el menos importante aquí. Nada, actúo en labor de patrocinador, ¿no? Hablar de este ciclo. Bueno, te ha faltado, hablando de libros, ¿Qué me ha faltado? De la exposición de Molezún, que además que no. Ay, por favor, Pablo. Pero ¿cómo puede ser
Nada, Voy a nada. decirlo, Iba a Ramón sacarlo, Vázquez. pero no, 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 para no, que no, quedara claro. lo cuento. Además es coautor y coeditor del libro Ramón Vázquez Molezún Paisajes, que también publicamos a raíz de la exposición preciosa que se hizo también en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Perdóname, Ah, Pablo, que se me ha ido la cabeza. nada, nada, si estamos entre amigos. Oye, no, bueno, pues nada, yo lo más interesante es lo que vayan a contar Lina y Juan. Yo simplemente, pues poner un poco en contexto esta colección, ¿no? Es el tercer libro de esta colección, que es, bueno, una coorganización o coidea entre la Fundación Arquitectura del COAM y Ediciones Asimétricas, ¿no? Les pedimos que nos echaran una mano, queríamos hacer unas publicaciones de tesis doctorales que no fueran las tesis doctorales per se, sino que fueran un libro como sabéis hacer, pues más dinámico y más enfocado hacia un libro de lectura que hacia un libro de consulta, ¿no? Académica, digamos. Entonces, hicimos dos primeras ediciones que yo, además ha habido sesiones aquí, que es el de Belén Butragueño, el libro de Culjas y Puljas autoeditado, eso Culjas es. autoeditado y el de Víctor Olmos de Maravillas sobre el Colegio Maravillas de Alejandro de la Sota. Y hoy este es el tercer libro de esta colección, pero es el primer libro que sale de una convocatoria que hicimos abierta a todos los colegiados y bueno, entonces se eligió en esa convocatoria los dos libros que se publicarán ahora en el 24 y dos libros que se publicarán en el 25. En el 24 es el libro de Lina y el libro de Lluís Juan Liñán, que es una tesis estupenda y sorprendente también, y en el 25 vendrán Silvia Canosa e Idoia Otegi, ¿no? Y, y bueno, y poco más, la verdad es que pues el libro de Lina es fantástico, ya lo conocíamos de una edición de los premios COAM, la tesis tal cual y el libro yo creo que ha quedado fantástico, ¿no? Es un libro ameno, dinámico, didáctico y la verdad es que es un gusto, yo no puedo más que recomendarlo y la verdad es que es un repaso y digamos como a lo que te dijo de Scott Brown, ¿no? Dice, se habla muchísimo, se conoce en todo el mundo, pero digamos que como el análisis del libro se quedó por la mitad, ¿no? Pues tú, yo creo que has conseguido darle esa segunda vida que seguro que Denise estaría encantada, ¿no? Y bueno, poco más. Os dejo analizando lo que... Y luego, pues, recomendaros el estupendo prólogo de Juan, que la verdad es que está fantástico también y es un abritivo estupendo a lo que viene después. Y me ha gustado mucho, Lina, también el epílogo, ¿no? El situar el libro en el contexto del siglo XXI, ¿no? Y lo que ha precedido a tu análisis, ¿no? Y cómo, qué libros y qué publicaciones, ¿no? El análisis sobre Culjas y sobre el Made in Tokyo, que, digamos, como tu visión de los libros que han podido seguir como esa visión que tuvo Denise Scott Brown. Y nada, poco más, deseando escucharos, o sea que me quedo aquí Pues, alerta. pues si os parece, muchas gracias, Pablo. Yo creo que si os parece, Lina, te toca a ti ahora ponernos un poco en situación, ¿no? ¿Qué es este libro? ¿Qué es Sí, Aprendiendo con Denise? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Quizá nos lo puedes contar. sí, 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 Y un poco el meollo de la cuestión. Cuéntanos, sí. Lina. Mira, ayer en la prueba empezamos a comentar que sería interesante desvelar los asuntos que generan este tipo de publicaciones, ¿no? Efectivamente, este es un apartado de una tesis doctoral, pero es un apartado que casualmente a todo el mundo le quedó sonando, pues por cosas que ya venía escribiendo.
Y es verdad que tomó mucho protagonismo Denise Scott Brown por las cosas que empecé a tirar y a sacar y a darte cuenta de que ella es la autora intelectual de Learning from Las Vegas. Y bueno, pero antes de eso fue realmente hermoso porque la pregunta fue muy inocente al principio. Claro, después de colaborar con Juan, ¿no? 12 años en la ESA, dando clases, buscando tema para la tesis doctoral. Claro, empecé a ver este libro y decía, pero ¿quién genera este tipo de cosas? ¿No? Porque libros hay muchos, pero libros que estén todavía vigentes, necesito saber cómo se ha generado eso. Entonces, claro, ahí empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de una cuestión maravillosa, y es que este libro explica muy bien cómo sucede la transferencia del conocimiento en arquitectura, pedagógico en arquitectura, y no solo porque es un libro que está en principio enfocado en taller de proyectos que se convierte en libros, sino porque detrás de eso hay una pedagogía tremenda que viene desde la intuición, que es donde Denise genera todos los contenidos para desarrollar este libro, que en ningún momento se explicitan, ¿no? Se explicitan quizás en esta frase ambigua que este libro es una visión africana de Las Vegas, pero es una frase muy extraña porque no sabes cómo digerirla, entonces saber en qué consistía eso fue importante. Luego, los métodos que ella desarrolla, ¿no? Que los desarrolla en Penn University, y es alucinante porque no vienen de la arquitectura todos esos métodos. Ella trasvasa esto desde el Departamento de Planificación Urbana, cosa que resultó absolutamente incómoda a los arquitectos. Entonces, claro, empezamos una persona con su trayectoria africana que se mueve por diferentes escenarios, termina, ¿no? Implementando el inicio, empieza esa pedagogía en Penn y luego detona esto en unos lenguajes que son indiscutibles. Yo no hablo en mi libro en ningún momento de los dibujos, porque esto todo el mundo los conoce, pero lo hermoso, y esto es más tarde, empieza a suceder más tarde, ¿no? También porque Denise ahora está publicando más, sus fotografías se conocen más, su discurso de la Sloan Medal, cuando se lo dan, empezamos a ver que era una gran fotógrafa, aunque ella no se defina como fotógrafa. Pero claro, te das cuenta que esos dibujos los producen esas fotografías. En 20 años tomó más de 11.000 fotografías, que además sus referentes eran una maravilla, porque ella estaba mirando a Edward Ruscha en español, ¿no? Para que nos entendamos, que era jovencísimo. Ella estaba mirando a Tom Wolfe, que era el escritor norteamericano onomatopéyico que cambió el lenguaje, y ella se apropia de esas cosas para decir, vamos a contar esto en la arquitectura, porque está bastante, digamos, la enseñanza bastante establecida en las raíces del movimiento moderno, y introduce todos estos experimentos y lo demás, bueno, ya lo vamos conversando. Pues yo creo que ahora, Juan, igual nos puedes dar tú también un poco tu visión sobre este libro y esta cuestión de esta apertura de boca que nos decía, ¿no, Pablo, que has hecho para el prólogo del libro? Cuéntanos. Bueno, el prólogo hay que leérselo. No, es una invitación para que todo el mundo compre el libro y lo devore. Bueno, mi devoción por Denis y por su trabajo pedagógico ya viene de muy antiguo. Creo que pasó un tiempo largo, digamos, en el cual mi relación con ella y sobre todo con John Ockman era algo muy inédito en nuestro contexto, y de lo cual yo me beneficié y pude traer muchas cosas a la Escuela de Arquitectura de Madrid y a la forma en la que hemos enseñado en mis unidades docentes. Pero todo eso yo creo que queda como trastocado un poco por el libro de Lina, porque en realidad es un libro sobre los alrededores de otro libro. Es decir, no voy a decir que sea fácil escribir sobre el Learning from Las Vegas, pero sí por lo menos que se ha escrito mucho y que se han dicho muchas cosas, y que, como ya he dicho, no
no reproduce los dibujos o los collages, ¿no? No va a esos lugares comunes, sino que trata de describir una especie de paisaje alrededor de un libro y un paisaje alrededor de una persona. Un paisaje intelectual, un paisaje académico y también un paisaje real, un paisaje urbano de esos escenarios en los cuales, con los cuales Denis se confronta. Yo creo que Denis es una persona que ha sido como extranjera en el mejor sentido de la palabra en todos los sitios que ha habitado. Y a todos esos lugares los ha observado con una curiosidad y con una indulgencia extrema. Y yo creo que le debemos, y el libro sí, yo creo que lo explica maravillosamente, ¿no? Le debemos ese derecho que tiene todo lugar a ser considerado como algo valioso, como algo que a pesar de todo atesora seguramente una historia y un pasado y que hay algo que aprender ahí, ¿no? Entonces, ese es el método pedagógico que Denis lanza y que Lina cuenta, yo creo que con mucha precisión, o sea, con una carga poética, pero también con una precisión de investigadora, aunque luego seguramente podemos hablar de si somos o no investigadores o cronistas de nuestras propias preocupaciones, ¿no? Quiero solo contar una cosa, y es que estaba ahora intentando conectarme o no conectarme y esperar, haciendo tiempo. Y entonces he vuelto a coger el libro que hacía un tiempo que no lo tenía en mis manos. Y entonces veo el índice y digo, pues esto es como una especie de manual de práctica contemporánea, ¿no? O sea, en el índice, solo con los nombres de los capítulos aparece la palabra intuición, intrusión, bueno, curiosidad la he añadido yo, transferencia y transmisibilidad. Es decir, son no sé si las asignaturas pendientes, pero sí desde luego las habilidades necesarias para moverse hoy en el mundo de la arquitectura, donde estamos permanentemente obligados a descreer de toda verdad profunda y estamos permanentemente obligados a dar valor a cosas que nos habían inculcado de una manera muy intensa que no lo tenían, ¿no? Entonces, no solo hay que olvidar un montón de cosas, sino que además hay que interiorizar otras para las cuales, bueno, pues estamos más o menos preparados, ¿no? Yo lo que veo, o de lo que me gustaría que Lina nos hablara un poco, es este proceso de producir la tesis en su conjunto, la tesis sobre Las Vegas y Made in Tokyo, ¿no? Que es un proceso largo e intenso. Espero que a ella no se le haya hecho muy largo, pero ha sido desde luego muy trabajado. Que al final yo tengo la sensación de que abre una puerta o una pregunta que es crucial, que es, más allá de lo obvio, ¿por qué enseñar? Es decir, ¿cuál es la motivación que se oculta detrás de ese tipo de personas que hacen de la enseñanza una aventura intelectual que va más allá de mostrar algo a los demás o de demostrar algo que uno ya sabe? Porque es evidente que Denis inventó una manera de posicionarse frente a sus alumnos que era como alguien completamente desasistido de cualquier seguridad y dispuesta a explorar junto con estos personajes, digamos, entre comillas y cariñosamente más ignorantes, ¿no? Un mundo, ¿no? Desconocido, ¿no? Entonces yo creo que ahí reside el interés de la decisión y el interés de las vocaciones docentes, universitarias, especialmente en el caso del contexto, bueno, español, no toda Europa, pero sí una parte importante de Europa y muy latinoamericana también, de los arquitectos y las arquitectas que con práctica profesional y con vocación, digamos, de diseñadores, están dispuestos y quieren completarlo con una práctica docente que se termina fundiendo con la práctica profesional. Yo no sé cómo ha revelado, cómo ha influido, cómo ha perfilado este libro la Lina Toro de hoy, comparada con la Lina Toro de hace 5 años, cuando discutíamos frente a un café
cuál iba a ser Sí. su tesis, el tema de su tesis doctoral, ¿no? Uf, Bueno, igual pues ha hace más de cambiado 5 años, pero todo. bueno. ¿El qué? Digo que igual ¿Qué has hace más dicho? de 5 años. Igual sí, porque esto empezó en 2017, imagínate. Bueno, empezamos a charlar en 2016. Esto implica los largos caminos que implican meterse en este tipo de proyectos, que yo creo que la gente se lo tiene que pensar muy bien, porque hacer la tesis doctoral, sobre todo aquí en España o en el entorno exam, es como una necesidad para validarte y todas estas historias, ¿no? Pero ahí creo que empezó todo, porque yo no estaba dispuesta a hacer una tesis para mm, hacer, ¿no? O completar un requisito académico. Por eso es que este tipo de investigaciones empiezan a volverse bastante bonitas y significativas, porque sí que empiezan a moldear a las personas. Esto es evidente y esto es una conversación de otro Instagram, otro directo, pero en mi caso ha cambiado muchísimo, desde luego, en el sentido de que esta tesis doctoral, que ha cambiado a muchos formatos, que se va a culminar con 3 libros, eh, es un espacio instrumental en el que yo me estoy repensando constantemente como profesora de proyectos o como profesora que enseña a proyectar, no tanto de proyectos, porque también he dado seminarios de teoría, trasvasando cuestiones que aprenden proyectos para enriquecer como una discusión para que las cosas no se queden tan solidificadas en tú eres proyectos, tú eres teoría. En fin, es una tesis instrumental que lanza mi carrera docente. O sea, yo empecé, tengo este entrenamiento, como tú has dicho, en todas estas universidades, pero la tesis es profundamente instrumental, y haberme cruzado con Denise en el camino eh, ha sido muy revelador, porque para mí ha sido un proyecto personal, no solo por obvias razones, porque claro, sale el debate de disparidad. Eh, Digo, tengo que contar la historia muy bien, de una manera muy rigurosa. Yo me voy bueno, aplico a becas para poderme ir a Colombia, para poder ver a John Ockman, Juan me conecta con ella, tenemos conversaciones muy intensas con la propia Denise, que en cuanto llego a Filadelfia me pone a estudiar muchísimo para poder tener esta conversación con ella. Ya había estudiado un montón, pero me pone a estudiar muchísimo. Eh, bueno, a lo que voy. Yo creo que Denise se convirtió también en un proyecto personal, porque obviamente yo me siento muy identificada con ella. Ella es extranjera, como dice Juan, en todas partes, y yo he sido extranjera en todas partes. Eh, eh, y yo creo que esto es bien interesante, porque te empiezas a curtir y a entender los mundos, y sobre todo aprendí una cosa maravillosa de ella, y es que hay que aprender a decir las cosas sin filtro. Y ella siempre ha ido por libre, siempre fue por libre, y fue muy leal a su compañero, a Robert Venturi, eh, y produjeron, bueno, quiero que os leáis el libro de verdad, porque produjeron, ¿no?, una pedagogía propia cuando se encuentran y empiezan a dar estas clases de teoría juntos en Penn, y se ponen a invitar gente de fuera, y además ellos dicen, vale, estos arquitectos están contando sus teorías desde su punto de vista de alguien que practica. Vamos a ver cómo los alumnos pueden aprender de cada una de estas conversaciones, que luego estos cursos de teoría se convierten en, en el libro de Venturi, Complejidad y Contradicción, y los empiezan a aplicar en los proyectos particulares a modo de preguntas. O sea, empieza a surgir una metodología que digo, esto es sumamente útil, y además también te vas dando cuenta que te vas cruzando con cosas que tú pensabas como docente, y empiezas a alimentar esto con total seguridad, porque si lo ha hecho Denise, pues esto es fantástico, ¿no? O sea, empezar a aprender de estas cosas y, y ponerlas en práctica, sobre todo. No me quiero extender mucho en estos temas, pero sí que es fascinante ver cómo en un momento donde la forma seguía la función, ella dice, voy a provocar un poco, voy a crear una pedagogía bien incómoda donde la forma sigue las fuerzas. ¿Qué es eso de las fuerzas?
y empieza a detonar todos estos proyectos, estos simulacros previos a Learning from Las Vegas. Es alucinante. Y antes de escribir o ponerse con su ejercicio académico, ya ha estado 5 veces en Las Vegas. Invita a Venturi, a ese jury, porque ya lo hace bueno, antes del simulacro previo a Learning from Las Vegas. Ella es un simulacro muy similar en UCLA. Invita a Venturi como jury y ahí le lleva a Las Vegas bueno, y surge todo lo demás. Pero esto es realmente hermoso, ¿no? Como fue tan valiente esta persona y sobre todo todos los conceptos y todas las cuestiones que introdujo, porque ella, cuando nadie conocía el Team 10 en Estados Unidos, en Filadelfia, solo lo conocía Louis Kahn, ella lo introduce y claro, a la gente o a los arquitectos les pareció un poco molesto porque ya tenía muchas tablas, venía de estudiar en Johannesburgo, luego ya termina en la Architectural Association, eh, en fin, entonces, claro, el que se queda fascinado con ella es Venturi porque dice, yo aquí tengo muchísimo que aprender. Ujú. Una Me ha cosa gustado. que yo creo que es importante también para poner en contexto a Denise Scott Brown es que es Filadelfia. O sea, si hay una ciudad, no sé, más conservadora en Estados Unidos no puede haber, ¿no? Y esa valentía que dices tú, no, y aparte que lo cuentas en el libro, yo no sé si al principio justo, ¿no? Cuando alguien se refiere como a la señora Venturi, ¿no? Y yo, señora Venturi, nada, ¿no? No querer renunciar a su apellido, ¿no? Y eso en el contexto de Filadelfia, pues es como que todavía choca más, ¿no? Y no hay una ciudad más opuesta a Filadelfia en Estados Unidos que Las Vegas, ¿no? O sea que toda esa Claro, disrupción que provoca y que cuentas en el libro, ¿no? Incluso para la fotografía, estoy pensando, ¿no? Ella cuenta en algún momento, ¿no? Yo cuando empecé a enseñar las fotos en color, o sea, dice, no, en los años 60 la foto en color era la de no la era serio, postal, claro, es para la postal o para la foto a la familia, pero ahí si querías ser un fotógrafo serio, sí, tenías que hacer una foto en blanco y negro, claro. ¿no? Y yo recomiendo las fotos que saca de Filadelfia, ¿no? Y de muchas ciudades, de Nueva York Mm. también, de escaparates, de zonas así como marginales, son fantásticas, ¿no? Ujú. Esa. Sí, es que ya empieza Sí, a fotografiar todo eso que llama vitalidad desordenada, la messy vitality, que es, en otras palabras, manierismo puro. Y claro, ella utiliza todo este soporte para sus clases, pero todas estas observaciones, porque en realidad tomar fotos en ella es una manera de mirar. Su madre estudió arquitectura, tuvo que abandonar los estudios de arquitectura, pero su madre desde pequeña la puso con un lápiz en la mano, vamos, entonces le enseñó a observar desde muy pequeña. Y claro, de este contenido fotográfico, ella hace esas observaciones y tiene fotos fantásticas, ¿no? Por ejemplo, esta colección de fotos que ella llama como donde se pierde el espacio, ¿no? Uno empieza a ver estas fotos de Las Vegas de noche, donde solo aparecen los neones y los símbolos, y ella empieza a meterte en un mundo donde te hace pensar, claro, es que aquí hay una desaparición del espacio, o sea, te pone a pensar en todas estas percepciones que siempre van referidas a la arquitectura, que te ayudan a entender muchísimo mejor que hay múltiples maneras de observar, no la normativa, y esto yo creo que es fascinante de sus fotos, y ella lo dice además, hay una tesis pendiente, por si acaso alguien lo quiere tomar, tesis doctoral pendiente sobre esta manera de observar y las fotografías. Ahí tienen 11.000 fotos de las cuales tirar, ¿no? Y hacer una tesis doctoral bien bonita. pues mira, y si hay alguien que se quiere animar a hacer la tesis y nos está escuchando, toma nota porque Esto vamos, es os acaba de un regalar rollo, Lina una tesis. sí, Ah, pues, que cuesta tanto, ¿verdad? Sí, sí. Juan, yo creo hay, que hay ibas a una, decir algo. sí, hay una cuestión que yo creo que en el libro se menciona bastante y que tú la has citado ahora y que tiene un poco que ver con esta cuestión de la oposición, ¿no? Que menciona Pablo, por ejemplo, entre Filadelfia y Las Vegas y tantas otras, ¿no? Que es esta
idea de la transferencia, no solo la transferencia de sistemas de representación, sistemas de observación, léxicos, etcétera, sino también como una especie de como de descolocamiento, ¿no? Como de si me muevo de la posición del área de confort, ¿no? Si salgo del el espacio conocido y las conversaciones habituales, seguramente voy a sentir una inseguridad inicial que a corto plazo, no necesariamente a un largo plazo, se va a convertir en fuente de nutrición, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí me gustaría que lo desarrollaras un poquito, porque en el libro está contado así como un poco a retazos sueltos, que a mí me parecen muy emocionantes, porque me recuerdan también a otros personajes femeninos de la historia de la arquitectura americana del siglo XX, como Ray Eames, por ejemplo, ¿no? Que al mismo tiempo que estaba con su pareja haciendo los proyectos que hacía, ella llevaba por su cuenta una serie de colecciones de gráfica popular, conchas marinas y tantas otras cosas que le conectaban con mundos en los cuales obtener una información que tenía que ser recodificada para convertirla en material de proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las cosas que luego han utilizado ella, o sea, Denis y Venturi en sus proyectos vienen de esa recodificación curiosa, ¿no? De materiales que nunca habían sido considerados aptos para el proyecto de arquitectura, ¿no? Tú eso, aparte de lo que ya he Sí, dicho, que quizá lo he respondido yo un poco, sí, lo has pero que... respondido, pero está muy bien porque además este es mira, toda esta incomodidad surge cuando ella está en África, que esto es fantástico. Claro, hay muchos exiliados británicos y quieren reproducir en África el Surrey, ¿no? Las colinas de Surrey. Y ella, esto le incomoda bastante porque a todos los británicos les parecía feo. O sea, la sabana africana les parecía fea y ella dice, no, un momento, esto también hay que mirarlo, ¿no? Entonces ella empieza a desarrollar ese gen rebelde, que además tuvo unos padres muy afortunados, y empieza a darse cuenta de que hay, no sé si se ve bien, empieza a recolectar todos estos objetos. En este caso es una botella de Coca-Cola decorada con cuentas africanas bellísimas que ella tiene en su casa. Por ejemplo, cuenta esta historia que ella denomina el primer street comercial, donde esto es en una villa Mapoch fantástica, pero si os fijáis, la gente de allí eh, reproducía motivos, en este caso, de las cuchillas de afeitar Gillette, ¿no? O sea, había una transferencia por parte y parte, y ella está siempre observando esto, cuáles son sus patrones de comportamiento, cómo adaptan las cosas. Y esta foto para mí es como la prueba. Esta foto es del 57, la toma con su primer marido, eh, Robert Scott Brown, y es maravillosa porque es una tienda donde se venden objetos de todas partes del mundo, ¿no? A Johannesburgo llegaron, esto es muy interesante porque cuando ella habla de la visión africana, no solo está hablando de una cuestión de paisaje, ¿no? De comparar paisajes, pero una cuestión social muy marcada. Y es que, claro, ella está en Sudáfrica en un periodo donde llegan refugiados nazis, donde ella es judía y donde siendo judía, además, porque ella, su abuela era súper racista, lo cuenta, además contribuyen con el apartheid. Ella sale de Johannesburgo con un sentimiento de mucha pena porque ya no puede hacer nada para cambiar el apartheid, pero luego empieza a caer en todos estos contextos. Entonces, esta incomodidad yo creo que es fantástica y además es que tuvo muy buenas profesoras, es que además la suerte de haber crecido o haber estudiado en Johannesburgo es que, claro, había muchas mujeres extremadamente cualificadas, las mejores, no sé, pintoras, músicas, en fin, claro, ellas no podían trabajar porque no tenían licencia, entonces se dedican a enseñar. Entonces esa enseñanza tan exquisita se nota, yo creo que muchísimo, y ella tiene una profesora holandesa, también refugiada,
claro, le están haciendo tarjetas de Navidad, por ejemplo, esta historia es muy bonita y la cuenta ya mucho. Dicen, les pide que dibujen tarjetas de Navidad y ella dice, pero aquí no hay nieve. Y dice, pues dibuja lo que tienes alrededor de ti, ¿no? Entonces ella cuenta con esta foto, dice, esto es lo que quería que pintara yo, ¿no? Las escenas sudafricanas al estilo Gauguin, y es una belleza. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto? Pues en el 68, cuando están todas las revueltas estudiantiles y todas las quejas por la RAF, en fin, está el mundo a punto de explotar, a ella no se le ocurre otra cosa que llevar a sus alumnos a Las Vegas, la ciudad más contaminada del planeta. Y ella lo hace con muchos propósitos. Primero, ella aprende de sus profesores de urbanismo, David Crane, que fue el gran cerebro de lo que ahora conocemos como Learning from Las Vegas, que esto es muy importante decirlo. Dice, hay que ir donde la gente le gusta ir, hay que ir a ver y entender esos lugares. Y ella decía, bueno, pues en Las Vegas será visitar todos estos casinos y en California pues será las autopistas, ¿no? Porque a la gente le gusta ir como en coche o a la playa. Y ella va allí a estos sitios y empieza a mirar estas cosas. Pero a mí lo que me interesa mucho de la coartada de Las Vegas es que elige eso para sacar a sus estudiantes del letargo y decir, vamos, a pesar de toda esta conmoción social en todo el mundo, yo os voy a llevar a Las Vegas y vamos a mirar esto de manera objetiva, sin juicios morales. Y yo creo que esa es una lección fantástica porque la moralina se pone de lado y empieza a analizar esto como si fuera una científica. Y yo creo que esa es una lección súper valiosa. Y claro, y logra atar un montón de discursos que tienen que ver con el simbolismo, con la ciudad dispersa, cómo se dibuja, en fin, muchísimas cosas. Y esto es, yo creo que como un milagro muy bonito que sucede, pues porque ya tiene esta capacidad además de poder tener referencias, es como un chat GPT en potencia, donde te empieza a sacar todas las referencias de todo. Y es alucinante además conversar con ella porque tiene una nitidez de referencias y de historias que te las cuenta de una manera increíble. Entonces yo creo que eso tiene que ver con esta incomodidad que habla Juan, ¿no? El poder posar este tipo de preguntas en las universidades, ¿no? Además, yo creo que en el libro se cuenta muy bien todo su recorrido por todos sus ambientes universitarios, porque ya cuando sale de Penn se va a UCLA a montar el programa de la primera facultad de arquitectura. O sea, estamos hablando de una persona realmente interesante, ¿no? Y empieza a activar todos estos mecanismos y una cosa que no he dicho, si la he dicho no me acuerdo, que yo creo que esto también interesa, ya que estamos aquí, esto va a quedar un buen tiempo colgado. Ella intentó publicar muchísimo un libro, que probablemente era la versión 1.0 de Learning from Las Vegas y no se lo aceptaban en ningún sitio. También cuento aquí, y no son pocas cartas, aquí pusimos una, ¿no? Donde ella escribe al Instituto Americano de Arquitectura, le dicen, no, muchas gracias, no tenemos fondos en el 64, ¿no? Y claro, ya yo creo que Complexity and Contradiction, después de que se publica, pues como que da carta para que esta pareja haga un montón de cosas, pero la idea de Las Vegas, bueno, de esos libros, bueno, se llamaba Determinants of Urban Form, no se publica nunca. Y por ser así ya un poco, a ver, hemos calentado motores. Y sin nostalgia, pensando que hubo tiempos en los que había más espacio para la rebelión y para la lucha. ¿Tú qué crees o sea, cómo crees que ha evolucionado o que está ahora la enseñanza de la arquitectura en cuanto a su capacidad para poner los ojos sobre asuntos y lugares que todavía están muy fuera de la disciplina, ¿no? Entendiendo un poco como que parece que hay, como siempre, dos historias paralelas, ¿no? Una historia muy ortodoxa que tiene que ver con lo que se publica en las revistas, incluso con lo que se hace en muchos grupos de proyectos de las universidades, ¿no? Y otra franja heterodoxa de los que van corriendo como fuera de pista,
que, que al final son los que van como descubriendo y posiblemente acumulando estos fracasos maravillosos, ¿no? O sea, que parecería como que hoy tenemos materia y temas suficientes, vivimos rodeados de una tremenda acumulación de contradicciones y de cuestiones casi incomprensibles. Y sin embargo hay un esfuerzo, esa es mi sensación, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande por reducir o por controlar o por cuadricular todos esos asuntos y convertirlos en un material pedagógico como muy poco disruptivo, como decía antes Pablo, ¿no? Como que al final parece que todo antes de someterlo a al análisis y al riesgo de esta curiosidad ilimitada de la que estamos hablando, hay que ponerlo un poco en cintura, de manera que podamos utilizar los instrumentos que ya conocemos, ¿no? O sea, porque lo que yo creo que hace Denis es podemos estar todos de acuerdo en que estos asuntos son absolutamente, o sea, son como, están fuera de la disciplina más convencional. Pero el problema no es ese, porque eso lo puede identificar casi cualquiera. El problema es que no tenemos instrumentos para analizarlos, para incidir sobre ellos y para convertirlos en material valioso, ¿no? Entonces, hoy yo al menos siento que hay algo, como que nos falta algo con lo que poder operar en un mundo tan complejo como el que vivimos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves después de tu experiencia con Denis y también con tu experiencia con Momoyo, ¿no? Incluso con John, que no es tan protagonista de tu libro o de tu tesis, pero que en realidad yo creo que es una persona a la que los dos con la que nos hemos conversado largo y tendido en esta cosa bueno, de las enormes, larguísimas tardes de café, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. No, y bueno, la conversación con John Ockman, para quien se la quiera leer, está en este libro. De hecho, ahora este libro. Y ella está muy contenta de que la hubiera incluido porque es una conversación muy ingenua. Yo voy allí como diciendo, este no es mi territorio, evidentemente, de nuevo, una extranjera que llega ahí a Estados Unidos a preguntar por cosas que son de ellos. Y conversando con ella, a mí, claro, en realidad lo que sirve este ejercicio es que Joan es sumamente inteligente y rápida. Dice, claro, es que para lo que sirve este ejercicio es para que tú en Segovia, en Madrid, ¿no? Con tus alumnos te plantees cuál es la pregunta, ¿no? Hoy. Esto también es una enseñanza que tiene mucho que ver contigo, ¿no? De tomar esos asuntos del presente, ¿no? Eh, entonces, claro, siempre la pregunta tiene que ser cuál es el proyecto que corresponde hoy. Uno que tiene un site, un lugar para ir a visitar. Claro, porque el tema de esto del paisaje existente, ya sabemos que lo ha tomado Koolhaas, también aprende mucho Atelier Bowo, pero yo creo que lo interesante es siempre poder crear instrumentos pedagógicos en cada estudio, taller de proyectos para que los estudiantes siempre se pregunten de entrada, y esto no es nada fácil porque requiere un esfuerzo, que ahora lo tenemos bastante complicado, pues por el Instagram y toda esta inmediatez de la que ya estamos bastante convencidos de que sucede así, de que se hagan la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos todo el tiempo y uno por qué hace lo que hace, ¿no? Y entonces yo creo que la enseñanza, más allá de sacudir a alumnos y llevarles a Las Vegas, es a enseñarles a buscar esos mecanismos para tener una base de datos autobiográfica importante de la que sacar partido y si no la tienen, que aprendan. Por eso yo creo que es tan complicado enseñar proyectos, porque en realidad, si no tienes esa base de muchas cuestiones que conversamos, ¿no? Desde estar mirando noticias o leer un montón de cosas simplemente porque te causa curiosidad, aunque no sean las tuyas, eso es casi siempre lo más complicado. Entonces es muy difícil trabajar si no existe así, si no existe, o sea, es muy difícil poder implementar una enseñanza que logre unos resultados quizás tan exitosos como Learning from Las Vegas, porque el momento ahora es realmente convulso.
¿no? Allí era todo, digamos, más sencillo. Era un momento muy convulso, pero más sencillo, ¿no? Había unas protestas que estaban muy enfocadas y ahora tenemos, pues, lo que tenemos, desinformación, exceso, inmediatez. Los chicos no soportan mm, mensajes largos, esto ya lo sabemos, en fin. Entonces ahora el reto, pues, yo creo que es quizás filtrar un poco, pero poder generar esa pregunta de por qué hacen lo que hacen todo el tiempo, desde el primer año hasta... Y yo creo que hay otra cosa muy bonita, eh, otra cosa muy bonita y es que cada proyecto, si estamos hablando en el ámbito de proyectos arquitectónicos, se haga preguntas de cómo ese proyecto puede responder a esas preguntas del presente o cómo le responde al presente. Yo creo que eso es súper difícil. Esto me lo has enseñado tú, además. Entonces, bueno, la pregunta es muy amplia, es tremendamente complicada, pero bueno, yo creo que esto que he contado, para no repetirme, puede resumirlo un poco bien, creo. Es siempre Pues salirnos del lugar y decir, bueno, si Las Vegas funcionó muy bien en ese momento, ahora ¿qué funciona? Exactamente. ¿Qué funciona y en dónde? ¿Qué ¿Cuál es funciona? el tema? ¿Cuál es ¿Cuál el es el tema? tema? Sí. Y cómo lo ejecutas, ¿sabes? Esto es... Ella tiene Sí, porque sí, yo creo que te voy a interrumpir con tu permiso, por supuesto, por supuesto. pero porque yo creo que no somos capaces, pero déjame que diga, no somos capaces de entender eh, la, la ambición intelectual que supone trabajar sobre Las Vegas. Es decir, eh, si quisiéramos saber cuál es hoy aquello sobre lo que posar nuestra mirada, que tenga eh, un poder revelador, incluso como en el caso de Las Vegas, que yo creo que ha sido bastante habitual la lectura como de una especie de visión pop y desenfadada, que lo es, por supuesto, sobre algo frívolo, ¿no? Pero en realidad también hay una carga política, hay una carga crítica enorme. Es decir, no es que Denis de repente se fascine con cuatro neones porque Para eh, nada. Sí, parece muy fardón, ¿no? Es más una especie de utilización de un fenómeno extralimitado como espejo de, no sé, como de una sociedad también, ¿no? De lo que es capaz de hacer y de qué sistemas, a través de qué sistemas se representa e incluso se autovalida, ¿no? mm, Entonces, a mí me cuesta muchísimo ¿no? saber o identificar qué sería ese tema o ese asunto, por llamarlo, ¿no? Léxico que conocemos bien, ¿no? sí, ¿Cuál sería ese sí. asunto que hoy supondría como escarbar en un lugar en el cual obtendríamos una imagen de nosotros mismos que posiblemente nos resultara deplorable o, o, o extremadamente contradictoria, ¿no? Mm, Que yo creo que es lo que hace Denis, que al final es una persona muy culta, es una persona que conoce la historia, es una persona que tiene un conocimiento muy bien construido de muchísimas cosas y no es en absoluto digamos, una observadora relajada de cosas fáciles de digerir, ¿no? Es más bien mm, todo lo contrario, ¿no? Ella propone un sistema a través del cual obtener información de lugares en los cuales nunca se pensó ni siquiera que había un dato válido, ¿no? total, Entonces, bueno, sí, eso me hago esa pregunta, me la he hecho leyendo sí, el libro, me la hice ya leyendo la tesis en su momento, ¿no? sí. Y Y creo A, que es difícil, pero, es muy a lo pero mejor difícil. perdón. Sí, sí, No, Pablo, di. no, digo que estaba pensando en lo que dice Juan, a lo mejor sería hacer como el inverso, ¿no? O sea, Denise Scott Brown era una subversiva, ¿no? Y una rebelde, pero era una burguesa. Eso también está claro, ¿no? Y una burguesa que va y estudia al white trash americano, ¿no? A lo mejor tendría que ser
el inverso, ¿no? Los white trash estudiando críticamente la vida burguesa actual, ¿no? Que es, yo es que recuerdo hace poco en Filadelfia, tú vas a un restaurante y es que si no llevas chaqueta no te dejan entrar, ¿no? A lo mejor tendría que ser como el ridiculizar que los de Filadelfia sigan siendo igual de burgueses que hace 60 años, ¿no? Es que no es como que se ha detenido el tiempo, sigue teniendo los clubs, ¿no? Y las cosas, ¿no? Pero yo que sí quería decir una cosa que antes de acabar, que un pequeño homenaje a Juan, ¿no? Que ahora cuando has dicho lo de incorporar cuestiones de Dennis Scott Brown y de Robert Venturi en tu labor pedagógica, yo, claro, estudié contigo a mediados de los 90, y entonces la escuela, tu discurso y el de Iñaki, pues en la escuela no se escuchaba, era un discurso único y bastante rompedor, ¿no? Y tuvisteis ahí mucho público cautivo como yo, dedicado, y otra gente que pensaba que estabais tomando el pelo al resto del mundo y todo esto, ¿no? Y a vosotros os divertía eso más que nada, ¿no? Pero no recuerdo que habláramos o que contarais cosas sobre Dennis Scott Brown. Y cuando has dicho esto ahora sobre la labor pedagógica y esto, realmente sí que sentíamos así el enfoque, ¿no? Es como, oye, que en otros grupos nos dan un programa y vosotros, no, aquí no hay programa, lo hacéis vosotros, ya nos lo contaréis, ¿no? Y toda esa incomodidad permanente de Claro. proyectar a través de la incertidumbre y de la ¿no? Te creas tú el programa, te buscas tú un poco cómo hacerlo, cómo justificarlo, ¿no? Y no transformar una clase de proyectos en un proceso de disciplinar, ¿no? En el que simplemente se encaja unas cosas en un contexto, ¿no? Y la verdad es que eso, ahora visto que es hace casi 30 años, ¿no? Que fue 30 años después de que saliera este Pues, libro, todavía lo veíamos y lo entendíamos en la escuela como algo nuevo y súper fresco, ¿no? O sea que la vigencia de Dennis Scott Brown y de Learning from Las Vegas ha durado, ¿no? Y yo creo que sigue, ¿no? Sigue teniendo lo que dice Lina, esa versión, no sé si así 3.0, por el que seguir rascando ahí llevaría a unas nuevas formas de dar proyectos muy frescas, ¿no? seguro. Hoy creo que María está ya como que nos quiere cortar, ¿no? Bueno, yo quería deciros que estamos en los últimos minutos porque es que estoy disfrutando a tope de esta sesión. Está siendo increíble, estoy venga a tomar notas y venga a apuntar, pero quería en estos últimos minutos, ya que los tres sois profesores, esta pregunta que has hecho antes, Juan, que me ha parecido preciosa, ¿no? ¿Por qué enseñar? ¿Por qué enseñar arquitectura? Me parece una pregunta muy, muy bonita que me encantaría que respondierais. Incluso, no sé, quizá, y aquí lo suelto, pensando, ¿no? Al hilo de todo esto que estáis hablando y mencionar a Denise y la valentía y tal, quizá es porque de alguna manera enseñar también es aprender y mantenerse curioso y atento a lo que te pueda traer, ¿no? Entonces quería, como vosotros desde vuestra experiencia pedagógica, ¿por qué enseñar? Y por Dios, seguir enseñando los tres. Pero ¿por qué enseñar? Y con esto, si os parece, cerramos. Bueno, contesto yo brevemente porque así dejo a Lina el broche, ¿no? Hago de telonero y le dejo a Lina el broche del evento, ¿no? Ya lo has dicho tú un poco. Yo creo que el espacio pedagógico es un espacio sumamente potencial en términos de experimentación y es un sitio en el cual realizar ensayos Claro. como el que estamos hablando, ¿no? Esa idea de ensayar cosas en el sentido literal de la palabra ensayar, es decir, de no buscar un resultado, sino de tratarlas, es lo que yo creo que a muchos arquitectos con una cierta vocación intelectual, digamos, nos lleva a practicarlo. Yo puedo responder a esa pregunta parafraseando a Peter Eisenman, que decía
que él enseñaba porque en el esfuerzo de explicarles a los alumnos las cosas que le interesaban y que le preocupaban, él mismo se daba cuenta si Claro, tenían peso alguno o si eran cosas claro, demasiado ligeras, ¿no? sí, Entonces, él utilizaba una expresión que, de esas que piensas que solo existen en tu idioma, ¿no? Decía que es que las ideas se le escurrían entre los dedos cuando no eran lo suficientemente contundentes en su esfuerzo agotador por contarles a sus alumnos algo muy interesante, ¿no? Y entonces llegaba a la conclusión de que eso que estaba diciendo era una tontería y que por lo tanto no tenía que seguir trabajando por ese lado. Y sin embargo, pues supongo que un día iría, les explicaría una idea de una cosa que se llamaría de construcción y acabó siendo un gran movimiento arquitectónico, ¿no? Un importante movimiento arquitectónico. Entonces yo creo que hay que enseñar para probar cosas en un territorio en el cual de tu inseguridad y de tu, digamos, de tu deseo de jugar sin límites, hay otros que pueden aprender a hacerlo. No a aprender lo que uno hace, no aprender a proyectar, digamos, en el sentido literal de la palabra, sino aprender a, como decía Lina antes, a hacerse preguntas y cuestionarse cosas y pensar que no todo está dicho y que no todo lo dicho vale siempre. sí, Era correcto sí, quizá hace un tiempo, pero no todo es correcto durante toda la vida, ¿no? sí, sí. Sí, no, yo sumo a eso porque efectivamente es un laboratorio de pruebas donde se plantean las preguntas y también porque creo, y esto ya es con el ánimo más objetivo, enseñar arquitectura creo que es una responsabilidad que cuanto mejor se enseñe, pensamos que mejores arquitectos y arquitectas vamos a tener y eso es bueno para todos. Pero también es una responsabilidad saber enseñar, porque los profesores buenos te cambian la vida y eso es lo más satisfactorio. Yo creo que lo dejamos por ahí. Sí, y Pablo, tú como Uy, docente, cuéntanos. yo después de lo que han dicho Juan y Lina, yo lo dejaba ahí. Ya Vale, seguiremos bueno, otro día con un café, pues, ¿eh? pues sí, de hecho no solo con un café, sino que estamos ahí buscando las fechas para esta presentación presencial del libro precisamente en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Seguid todos y todas atentos que lo anunciaremos tanto aquí, ¿verdad? Como en el colegio, ¿verdad, Pablo? Bueno, pues nada, solamente me queda agradeceros a los tres porque ya se nos ha ido la hora, obviamente, y yo seguiría otras 3 horas más aquí con vosotros, pero no quiero dejar de agradecer a una última persona en este libro, bueno, a muchas por supuesto, pero en este caso que es a Mónica Alberola Peiró, la autora del Collage de Cubierta, que estábamos antes enseñando aquí y que me parece que es muy, muy importante también decirlo. Así que nada, os digo a todos y a todas como siempre que el libro está disponible en nuestra web, sí, muy bien, pero por favor, id a las librerías, ellas, librerías, donde queráis, allá donde vayáis, en cualquier ciudad del universo del mundo, id a las librerías por los libros, son nuestras compañeras de viaje. Sin ellas, ni editores, ni autores, ni ninguno de los que estamos hoy aquí podríamos seguir publicando y haciendo estas maravillas de libros. Así que gracias, Lina, Juan, Pablo, muchísimas gracias a los tres. Mira, si queréis terminamos aquí con el libro todos otra vez. Y nada, agradeceros de corazón a los tres haber compartido este ratito con nosotros generosamente y nos vemos muy, muy, muy prontito, si os parece, ¿vale? Muy bien. Cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene pues con más club, más libros y más todo, ¿vale? Estupendo. Gracias. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Chao, chao, Gracias. chao. Adiós.